Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Ezequiel, Pablo. ¿Cómo estás, Guille? Estuviste en un evento, en una jornada donde Javier Milei junto a otros economistas han hecho la presentación de su plan para terminar con la inflación en la República Argentina. Sí, exactamente, sí. Nos invitaron con Celeste Rousset, fuimos, la verdad que fue una presentación muy interesante, donde hubo bastante oradores, sumamente reconocidos como Sturzenegger, Mondino, bueno, el maestro que es Vanega Lynch para nosotros, y bueno, entre ellos Milei. La verdad que fue un evento sumamente interesante. Cerró, perdón que te corte, perdona, ahí estuvo hablando, lo escuché a Milei anunciar esa presentación donde iban a haber distintas personas contando más o menos sus propuestas, y cerraba Milei, ¿verdad? El evento. Exactamente, sí. Sí, en realidad se armó un debate donde cada uno tenía una mirada distinta, Caballo con su convertibilidad, Milei con otra alternativa totalmente distinta, Sturzenegger, que fue parte del gobierno de presidente del Banco Central, ¿no? En la gestión de Macri tenía otra mirada, pero bueno, la verdad que fue una interacción bastante interesante para todo lo que estábamos oyendo ahí. Nos fuimos con un montón de herramientas y obviamente diferenciación de cada una de las estrategias, así que parecen iguales, pero son totalmente distintas la mirada de cada uno de ellos. Bien, Guillermo, ¿qué parte fue la que más te llamó la atención? Si bien todos sabemos el problema, no solo que sufre Argentina, en este momento estamos en una crisis de inflación mundial y América Latina está teniendo inflación con números mucho más bajos, obviamente, que la República Argentina. Sí, la verdad que primero lo que yo me traje de esa reunión es que es la primera vez que encuentro un candidato presidenciable que tiene un programa no solamente para erradicar la inflación, sino que lo tiene sumamente detallado, un plan económico sumamente detallado y cuantificado de lo que hay que hacer y obviamente sobre los pasos que hay que ir dando para poder lograr eso. Y no lo he visto en ningún otro candidato. Generalmente todas las discusiones, las charlas que uno ve, sí, generalmente va sobre lo abstracto, digamos, y en este caso la verdad que fue un detalle sumamente exhaustivo y planificado. La verdad que creo que tenemos un candidato que es sumamente profesional en eso y creo que es por ahí, esa es la idea. Lo que plantea Milei, que la mayor preocupación y el problema de los argentinos es la inflación, que obviamente repercute en lo que menos tiene y obviamente que hay que erradicarlo. Para erradicarlo hay que hacer un montón de pasos donde principalmente se tiene que tener la decisión firme de querer cambiar esa situación. Fue muy amplia, digamos, el análisis, pero bueno, en gran medida yo me traje exactamente eso, es la necesidad que tienen los argentinos de poder erradicar con la inflación, porque obviamente lo que destruye es el poder adquisitivo y obviamente siempre el salario es el peor perjudicado en toda esta situación. Guillermo, más allá de la parte teórica y que de lo que yo lo escucho a Milei y sí, como así escucho a los demás candidatos, ¿verdad? Milei viene levantando, o sea, las encuestas lo están posicionando en un lugar que ya preocupa primero era un loquito que hablaba y gritaba y explicaba y hoy está teniendo, las estadísticas lo hablan de ponerlo en una tercera fuerza, detrás de los dos grandes tanques que son el Frente de Todos y el Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Pero digo, es más una utopía, que hay que hacer un cambio muy grande para llegar a lo que propone a veces Milei. En realidad no, parece que no, pero en realidad lo que pasa es que hay que separar lo que es la política de lo que es obviamente la parte ejecutiva, digamos, de todo esto, el programa económico en sí. En realidad no hay que hacer muchos cambios. Son cambios técnicos que obviamente cambian significativamente los resultados, pero obviamente que esto ya se hizo, de cierta forma, lo que Milei plantea es algo mucho más profundo, obviamente
yo lo escuchaba a Cavallo y ellos, obviamente, el error, no error en sí, digamos, la diferencia que tiene con Milei es, digamos, el encaje fraccionario que planteó el modelo de Cavallo con la banca Simon que plantea Milei, digamos, son totalmente distintos, digamos, y los resultados que se van a conseguir son totalmente distintos, ¿no? Obviamente los dos van a erradicar la inflación porque obviamente fue el periodo de menos inflación que hubo en los últimos 40 años, ¿no?, de la Argentina, en la época de Cavallo, ¿no? Pero lo que sí obviamente va a generar un cambio significativo, digamos, en las políticas públicas que se tienen que llevar a cabo, porque en realidad se tiene que preparar una sociedad para lo que viene. Tenemos que ser mucho más productivos, y para ser mucho más productivos hay que bajar impuestos, porque la verdad que si realmente, y otro dato importante es incrementar los ingresos, es decir, el salario, porque bien planteaba Mondino, si nosotros pensamos solamente en un plan de estabilización, que no haya más inflación, pero con este nivel de ingreso, de este nivel de salario, no cambia mucho la cosa, porque en realidad el poder adquisitivo de la gente fue el que vino sufriendo los últimos años, y la verdad que si se estabiliza el nivel de inflación y este salario no crece, la problemática, digamos, lo que vamos a ir a una inflación importante, ¿no? Mira, Guillermo, perdón que te interrumpa, pero el día lunes he visto el programa de La Nación Más, donde se hablaba de la diferencia de cómo se fue perdiendo el valor, ¿no?, del salario en la República Argentina, y ya hace unos 8 años que no se puede levantar, y lamentablemente en el cotidiano hay muchas cosas que las personas no saben, y creo que los políticos y nosotros como medios y los docentes empiecen a preparar a las personas en economía, porque hay distintas estrategias económicas, pero ninguna se lleva a cabo porque hay mucha inversión en la economía por parte del Banco Central, cuando de repente en lo que fue el periodo 91-2001 en la República Argentina el Banco Central no tocaba lo que tenía que ver con la economía, y de repente desde que empieza a actuar el banco o el Estado en lo que es el sistema económico de Argentina, está todo como medio ahí en temblando, ¿no? Claro. Lo que generalmente cuando empieza a intervenir el Estado, lo que distorsiona es la referencia de toma de decisiones del empresariado. Es decir, cuando hablan de la inflación, la primera definición que encontrás del común de la gente es el incremento proporcional de los precios, y no es así. No. Es el incremento relativo. Es decir, porque si fuera proporcional, si a mí me aumentaría la canasta familiar, por ejemplo, en un 100%, mi salario en un 100%, el efecto se neutraliza. Diferencia. Lo único que vamos a necesitar más era una calculadora, pero en realidad puedo adquirir la misma cantidad de bienes y servicios. El problema es que es relativo. La canasta familiar me incrementa en un 100% y el salario en un 50%. En esa distorsión es lo que me empieza a modificar. Y ahí empiezan un montón de medidas de intervencionismo del Estado que hacen que se distorsione por completo. Tenemos un montón de dólares, dólar soja, dólar blue, dólar MEP, dólar oficial. Entonces es algo bastante complejo para el empresariado. Y eso es lo que hay que empezar a descomprimir. La economía es mucho más sencilla que realmente se imagina la gente. Y lo que pasa es que el Estado no tiene, digamos, las políticas económicas no tienen que ser sumamente invasivas, porque de lo contrario obviamente se distorsionan todas esas referencias de precio, y el que invierte no sabe dónde invertir, porque cuando se habla del mercado, el mercado somos vos, yo, somos todos, y cuando tomamos la decisión de premiar o castigar es cuando vamos a consumir un producto. Cuando vamos al supermercado a comprar una manteca de una marca o de otra marca, estamos premiando a una empresa en detrimento de otra. Guillermo, entre los postulados que hubo, ¿se habló por qué Argentina dejó de ser, o sea, los mercados externos dejaron de confiar en la República Argentina? ¿Se habló sobre eso? Sí, porque en realidad no tenemos una política confiable, no tenemos un modelo de país, y encima, por más que venga Milei o el presidente que venga, en realidad eso se debe continuar, debe ser una política de continuación, porque si no, obviamente el empresario o los inversionistas extranjeros no van a venir porque desconfían. Por 4 años no sabes si va a cambiar radicalmente la política que sigue, porque pasamos de Macri a Alberto
en un solo vuelo, digamos. Sí. Entonces, eso genera desconfianza. Y la verdad que nosotros tenemos que empezar a ser productivos, no podemos tener empresas que sean deficitarias. Aerolínea, el otro día estaba mirando una nota que Aerolíneas Argentina, el déficit de Aerolíneas Argentina son 5 veces la corona británica. Sí. Es decir, se da cuenta que tenemos 5 veces, los argentinos estamos manteniendo un reinado, digamos. Sí, tal cual. Aparte, no es la primera vez que se critica y que se ve que Aerolíneas Argentinas genera una pérdida dentro de lo que es la economía del país. Guillermo, ¿qué frase o cuál de las personas que estuvieron en este debate dejó alguna frase o algo que a ustedes les quedó resonando y se tiene que empezar a aplicar? No, lo que sí nos trajimos con Celeste es que en realidad va a ser una bajada, un cambio, una transformación a nivel nacional, provincial y municipal. Y lo que nosotros a nivel local, municipal, tenemos que empezar a ver y a pensar políticas o decisiones que en realidad podamos contribuir a esa modificación. Digamos, a ese ahorro, porque en realidad lo que se invierte es el ahorro, no se invierte la deuda, y eso es lo que tenemos que empezar a plantear nosotros. Y bueno, en base a ese paradigma es que empezamos a trabajar y estamos continuando en línea con Celeste para plantear un modelo, una gestión que implique, digamos, una productividad a lo que es la ciudad. Para que te des una idea, en el 2030 se van a estar necesitando 80 millones de programadores. Y, por ejemplo, acá en la ciudad de La Barría no tenemos, digamos, estaba mirando el otro día la estructura de gastos. Tenemos escuela de ajedrez, escuela de cuarteto clásico, escuela de danza, escuela de orfebrería, escuela de un montón de oficios o disciplinas, pero ninguna relacionada con el futuro, ninguna relacionada con la robótica, ninguna relacionada con la programación, ninguna relacionada con lo que demanda el futuro. Nosotros no podemos quedarnos en el pasado, ¿no? Nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes para lo que viene, y ese es el gran desafío que tenemos. Y no es que tenemos que esperar que lo haga un gobierno nacional, tenemos que nosotros de lo local poder dar ese primer paso, porque tenemos la infraestructura, tenemos la gestión de saber y desarrollar un montón de territoriales. ¿Por qué no podemos desarrollar digamos, las universidades? Obviamente están las universidades también, pero digamos, extracurriculares para que nuestros niños puedan ir a aprender inglés, a aprender programación. Estamos hablando que los niños de hoy que tengan entre 11 y 12 años, en el 2030, ellos van a ser el futuro, digamos, ellos van a ser la parte productiva, y lo tenemos que preparar. Ese es el cambio que tenemos que empezar a realizar. Y encima que no son políticas de corto plazo, de un año o 2 años, son políticas que realmente se piensan en el largo plazo. Guillermo, te escuchaba atentamente recién cuando vos decías la política o la economía es mucho más simple de lo que se supone. Y estamos hablando de no nos podemos quedar, también dijiste una frase, que no nos podemos quedar en el pasado. Estamos hablando de la revolución del 70 en el gobierno nacional de Perón y de Evita, cuando no miramos para adelante, siempre estamos mirando para atrás, en los 70, los 60, estamos siempre mirando para atrás. Nunca miramos los argentinos para adelante, es muy argentino, muy de nuestro país. Pero ¿por qué es más fácil mirar para atrás? Es más fácil también echarle la culpa al otro, ¿no? Pero te escuchaba. Y estaba hablando, perdón que te interrumpa, sí. Pablo, ahora continúas, pero recién creo que puede ser que pensemos lo mismo, pero Guillermo estaba dando en un paso que es muy importante y tiene que ver con la educación. Yo creo que no puede haber una economía sostenible dentro de un país cuando las personas que habitamos no tenemos una educación al 100%, donde también, digamos, hay un hambre que genera, pero ¿qué generó el hambre? También las distintas crisis que tuvo la República Argentina, donde también, digamos, hay personas que prefirieron salir a laburar en vez de estudiar porque no le daban los recursos. O sea, que se viene un plan estratégico, por lo visto, muy importante. Exactamente, porque ese es el desafío. Ayer escuchaba a una persona, un allegado que planteaba que está planificando, digamos, el futuro de sus hijos. Tienen 12 y 13 años, pero obviamente ya se quiere preparar económicamente para cuando vayan a estudiar y demás.
inclusive planteaba, digamos, inconscientemente la posibilidad de mandar a estudiar uno de los dos porque uno tenía más capacidad que el otro. Como padre, sí, es sumamente, digamos, no solamente doloroso, sino también injusto, en realidad. Y a lo que hemos estado, digamos, lo que yo me ponía a pensar es decir, tomar esa decisión. Nosotros no tenemos que, digamos, es una decisión casi, digamos, mediocre en el sentido de que nuestros hijos se tienen que educar de la mejor manera posible, tienen que tener la posibilidad de poder acceder a cualquier universidad, a cualquier casa de estudio, la mejor, inclusive a nivel mundial, digamos, si se puede ir a estudiar afuera mejor, que están los mejores, o quedarse acá, no importa, pero que sea una elección de libre, no que nosotros volver al pasado, decir, ¿qué chico vas a mandar a estudiar? ¿Qué chico puede acceder a una educación o no? Porque realmente la situación económica no lo puedas hacer, digamos. Entonces, creo que eso es lo que hay que cambiar y lo que no nos tenemos que acostumbrar a pensar de esa manera. Yo lo que sigo preguntándome y que todavía nadie me lo pudo responder. ¿Cómo puede ser que un gobierno que siempre habla de las minorías y de la igualdad hoy en día no le pueda encontrar la fórmula a esta inflación, ¿no? Porque es como decías vos, la economía es mucho más fácil de lo que uno piensa. Si las cosas valen en dólares y tomamos referencia de los precios en dólares, pagame en dólares y que subilo lo que vos quieras. A mí, mientras vos me subas a mí, si el dólar blue vale 3.300 pesos, un ejemplo, no tengo la cotización acá, pagame a mí por ese 300 pesos también. Entonces, quédate tranquilo que la economía va a reactivar. Pero si las cosas suben y las personas siguen ganando lo que se ganan, porque hoy un empleado de comercio gana 90.000 pesos. 90.000 pesos. Y tiene que alquilar, y tiene que mandar al hijo a la escuela, tiene que comer, tiene que alimentarse. Yo estaba mirando el otro día y escuchábamos, y lo hablábamos con alguien, un entrevistado, que no se te rompa una máquina, una computadora, porque volvimos para atrás. No, porque es imposible comprarte una computadora. ¿Se entiende lo que te digo? En el mundo de la tecnología estamos hablando de que un equipo de computación vale 300 lucas, 300.000 pesos. Anda a comprarlo. Anda a decirle, che, no, que se te rompe alguien que el otro día decíamos con alguien de ingeniería. Se te rompe una tarjeta gráfica, primero que no se consigue por el precio del dólar, volviste para atrás, volviste a usar volvemos al Windows 95, ¿viste? Inclusive nosotros, obviamente, después de los 90, fueron, digamos, el problema de la Argentina es que a partir de creó una convertibilidad, digamos, digamos, la convertibilidad esa era de referencia, pero ahí se pudo, entre otras cosas, las empresas pudieron incorporar tecnología, adaptarse, digamos, incorporar en tecnología. Hoy en día todo eso se fue amortizando. Como vos bien planteás, ya no existe esa ventaja, digamos, esa tecnología, porque ha cambiado en el mundo y nosotros no hemos quedado en el tiempo, e inclusive no la podemos incorporar por el alto costo que eso tiene. Entonces cada vez vamos a ser menos productivos y cada vez, digamos, la situación va a empeorar lamentablemente para los argentinos. Uh-huh. Por eso lo que realmente es el crecimiento que vos ves, y volviendo un poquito a lo que planteaba de crecimiento de las encuestas de Milei, porque es el único realmente que tiene una mirada hacia adelante. El resto está décadas para atrás, pensando, digamos, lo que vos, en discusiones que Perón, que Eva, que sí, esto, que el otro. En cambio, Milei, obviamente, con un modelo económico totalmente distinto, es quien plantea una situación mirada hacia adelante. Milei hoy en día está casi cerca de los 25 puntos, pasó de 16 puntos a 25 puntos, cayó la cantidad de indecisos. Es decir, que esos indecisos cada vez se están inclinando más hacia la propuesta de Milei. Es decir, es la fuerza política que más ha crecido. Creo que para Juntos y para el Frente de Todo es una muy mala noticia, porque si sigue de esta manera, que creo que lo va a seguir siendo, Milei va a dar la gran noticia a todos los argentinos del 2023. Sí, fue una persona que en las últimas elecciones, Juntos en Ciudad, prácticamente lo desconcertó, ¿no? Porque también movió al Frente de Todos y lo pasó a un tercer lugar. Guillermo, mi última pregunta. ¿Se habló con respecto a lo que está sucediendo
políticamente en este encuentro donde también hay muchas personas que están reclamando seguridad? Es que es fundamental. Uno de los principios básicos del liberalismo es la propiedad privada, que es la seguridad y la libertad, digamos. Y eso es lo que se fundamenta todo. Y eso es, digamos, sobre todo en la juventud, lo que está reclamando es eso. Pero no más lejos, la gran mayoría de lo que está viviendo el conurbano, inclusive lo que se está viendo acá en Olavarría con el tema de los actos que ha pasado con los motomandados, la inseguridad de la gente trabajadora. Y eso es lo que realmente repercute y lo que realmente la gente está absolutamente agotada y cansada, digamos. La sensación de que te puede pasar algo, de que te pueden arrebatar, que te pueden robar, la propiedad privada, ni siquiera tener la libertad de poder trabajar, digamos, tranquilamente. Además de sumarle todos los problemas que ya hablamos recién de inflación y que la plata no alcanza y todo lo demás. Pero realmente una de las prioridades que tiene que hacer el gobierno como política es sacar el peso de encima y obviamente preocuparse por la seguridad. Eso es fundamental. Porque obviamente si se le saca la energía a todo lo que es la intervención del Estado, da más tiempo para pensar y trabajar sobre la seguridad, que es algo que realmente afecta mucho a la sociedad argentina. Guille, no, solamente Gracias. ojalá que lo que se sabe cuando uno, viste, yo digo que la política es como en el fútbol. El que está afuera es el que sabe lo que hay que hacer adentro y cuando entra se olvida de lo que había que hacer dentro de la cancha. Ojalá que esto no suceda, digo, porque muchos de los discursos que escuchamos o de las cosas que se hablan, y hay veces que voy al tema del discurso del odio, el mismo discurso del odio nace desde dentro de los partidos políticos para hablar mal del otro y no de las cosas que se hacen bien o mal, o reconocer que a veces no se hacen las cosas tal como lo pensaban, o no salen las cosas como uno creía que iba a ser, y entonces es más fácil culpar al otro, ¿no? Y tirarle tierra al que está enfrente. Ojalá que la fuerza de Milei o de cualquier de los candidatos, los que están de fuera del gobierno, se puedan poner de acuerdo y que no se olviden lo que había que hacer cuando estaban fuera del gobierno, porque después las cosas cambian. Por supuesto, yo creo que tampoco la sociedad resiste, creo que esa sensación de doble discurso. Creo que el presidente que le toque gobernar, o digamos la fuerza política que proponga algo, deberá respetarlo y ejecutarlo independientemente que salga no como lo previsto, pero si no sale como lo previsto, comunicarlo como corresponde, porque la sociedad está cansada de las falsas promesas y de que digan A y hagan B. Entonces, eso obviamente se da por la intolerancia que hay, porque la verdad que la sociedad está cansada de pagar impuestos, está cansada de que la plata no alcance, está cansada. Aparte, el nivel de vida ha caído significativamente, porque en una familia tipo trabaja el hombre y la mujer, o la mujer y la mujer, el hombre y el hombre, digamos, independientemente de la condición que tengan. El núcleo familiar se ha deteriorado completamente, ya no alcanza las horas del día ni siquiera para compartir en forma conjunta tiempo libre, porque realmente el trabajo, lo que te insume hoy en día poder tener un ingreso determinado para poder mantener a la familia implica muchísimo tiempo. Entonces eso ha repercutido en otros valores, en otros usos y costumbres, que ha modificado a la sociedad argentina por completo, digamos, totalmente distinta, y bueno, y eso es lo que realmente se debe contemplar, y espero que, no es que recuperemos, pero sí obviamente tengamos un modelo una gestión que te permita, digamos, descomprimir un poquito eso para poder disfrutar, digamos, lo que es el núcleo familiar. Vos sabés, Guille, que cuando yo tengo la posibilidad, y vos lo has hecho, yo sé que alguna vez has trabajado como mayorista, ¿no? Esto de repartir, sí, y uno tiene la posibilidad de andar en los negocios y hablar con la gente. Es mi laburo hoy. Y ¿sabés cuál es el discurso? Que la gente está cansada, y yo los escucho, los políticos que hablan, que viste que están en una distorsión totalmente diferente con lo que le pasa al pueblo. La gente está cansada de que
de que trabajás y estás endeudado. Te endeudás porque no podés pagar los servicios, porque son mucho más caros de lo que vos, tus ingresos. Te atrasás un mes pagás la luz y dejás el gas, y al otro mes pagás el gas y dejás la luz. Pero porque no alcanza, y te endeudás trabajando. Eso es el dolor más grande que le puede pasar a una persona. Trabajar y seguir endeudado, como que ser pobre te lleva todo el día, ¿me entendés? Tenés que estar todo el día pensando cómo vas a hacer para poder pagar. Los bancos que te llaman, Camusi que te manda mensajes, Copeletri lo mismo. En las tasas del municipio te dicen, y por inflación hay que subir. Sí, bárbaro, pero ¿y mi sueldo? De mi sueldo, hoy el aceite valía 190 pesos y se fue a 450 pesos la botella. Una cosa, pues sí, ¿y de dónde salen esos valores? ¿Por qué lo de los demás vale? ¿Por qué lo de los demás vale y lo mío no? Sí, exactamente. Acá, digamos, el ciudadano, el vecino, no le alcanza el dinero y las empresas se funden trabajando. Esa es la realidad, el efecto de la inflación. Pero más allá del efecto de la inflación, a lo único que le conviene es al Estado. Imagínate que, por ejemplo, yo te doy el ejemplo local, municipal, un presupuesto de 8.000 millones va a terminar con una recaudación de 12.000 millones. Y, es decir, 4.000 millones de incremento, 4.000 millones, no 2 millones, 4.000 millones, pero su principal erogación, su principal gasto corriente de un municipio son los salarios, que van por debajo de la inflación. Es decir, que sus ingresos van en, digamos, ascensor y el salario va por escalera. Y por lo tanto tiene recursos más genuinos, digamos, más billetes para invertir. Es decir, al único que le conviene a todo esto es a la política, digamos, es a quien gobierna, porque tiene más recursos. El problema es que no los invierte, no lo gasta o no lo vuelca donde lo tiene que buscar. En realidad, si vos te pones a pensar y vos ves, nosotros nos la pasamos a agarrarse el boletín oficial incorporando personal. Le pagamos un salario bastante miserable, pero nos la pasamos incorporando personal. Entonces, digamos, ellos se creen tan importante que utilizan al Estado como si fuera una empresa privada. Si vos querés tomar ese tipo de decisiones, obviamente andate al sector privado, create una empresa y ahí incorpora todo el personal que vos creas, tener una ventaja competitiva, ofrecer un producto y un servicio mejor que la competencia y bueno, y defendete. Pero si no, es muy fácil con la plata del Estado, digamos, tratar de hacer una hiperpyme, una empresa interesante, ¿no? Que es lo que plantean muchos de los políticos que realmente están hoy en día en el poder, digamos. Sí. Guille, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, listo, saludos. Gracias a ustedes por la oportunidad de contarles de qué fue el evento. Muchas gracias. Así dialogamos con el ex concejal Guillermo Lascano, que es integrante de Ahora Olavarría. Quedan 4 minutos, Pablo. 2 minutos quedan. Ya tengo una, antes que nos vayamos. Tenemos que pasar el audio de Isaac. ¿Te parece?